Bueno, el día de ayer también fue un día importante para la vida política y constitucional de nuestro país, sobre todo para esta etapa de transición en la que estamos viviendo y nos encontramos actualmente, donde se están desbaratando todos estos grandes intereses que cuidaban a los políticos de siempre, que los permitían seguir robando y los mantenían felices y contentos, mientras a los mexicanos nos hacían cada vez más pobres. Y es que el día de ayer finalmente se va a ocupar esta silla que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un alfil muy importante de Felipe Calderón y también del peñismo, que cubrió todas las corruptelas, que estableció jurisprudencia para protegerlos y que aún ahora están buscando cómo darle la vuelta. Ese ha sido un verdadero problema, la herencia de Eduardo Medina Mora. Entonces finalmente llegó el momento, llegó la decisión, 3 mujeres que llegaron en esta terna que presentó el presidente de la República y sobre todo ya la designación de Margarita Ríos Farjat, que llega como extitular del SAT y que también en medio de los trascendidos, de los periodistas y demás, finalmente alcanzó un gran consenso, un importante consenso que también refleja cómo se va descomponiendo la oposición. Pero ahorita hablamos de eso, vamos a ver el momento en el que toma protesta Margarita Ríos Farjat. Ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat. El Senado de la República la ha designado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que le pregunto, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo. Muchas felicidades. Bueno, pues este es el momento en el que toma protesta en una votación donde ella tuvo 94 votos a su favor, 25 de Magaloni, quien fue la aspirante que quedó en segundo lugar, y donde también, por cierto, no solo recibió apoyo de la bancada morenista, sino también de los panistas, porque en este proceso la oposición ya mostró las divisiones que vimos en la marcha fracasada del pasado 1 de diciembre, la marcha opositora, la marcha fifí, porque por ejemplo tenemos que por un lado los borolistas, los panistas rechazaron, por acá lo tengo pero no, ya no aparece, pero bueno, ellos rechazaron la designación de Margarita Ríos Farjat, acusando incluso que era una posición muy amiga de Beatriz Gutiérrez Müller, que responde a los intereses del presidente, que lo que se busca es mantener control. Sin embargo, mientras la gente de Felipe Calderón, los panistas de Felipe Calderón, que todavía tiene ahí para tratar de disputar el poder al interior del PAN y sobre todo ayudar y contribuir a una alianza con México Libre, una vez que el INE le dé y le proporcione su partido a la mala, mientras esto sucede con los borolistas, los panistas se pronuncian en contra y sobre todo Marco Cortés confirma que el PAN apoyó la votación de Margarita Ríos Farjat. Fue una votación con boletas, no se sabe quién votó a favor y quién votó en contra de ella, pero los panistas confirman de manera institucional el apoyo justamente a su candidatura. Incluso dice, lo hicimos después de analizar, la apoyamos después de analizar su currículum, después de analizar su capacidad y después de analizar su independencia y autonomía en sus resoluciones. Lo hicimos para llegar a una ministra de la Corte que habló y convenció a los senadores de Acción Nacional en su mayoría y que comprometió autonomía e independencia y que acredita capacidad para desempeñar dignamente, de ministra de la Corte. Es lo que dice entonces el PAN en este boletín. Y entonces aquí ya tenemos un reflejo de esta división. Acuérdense que el PAN estuvo en la marcha, la convocó también Felipe Calderón, pero cuando ellos se dieron cuenta que iba a ser fracasada, decidieron ausentarse. No se hicieron presentes, dijeron no se quisieron manchar también con el fracaso de este movimiento y parece ser que los panistas se le están cobrando. Y es que también para Felipe Calderón no es una buena noticia que llegue Margarita Ríos Farjat. Lo que ocurre en este escenario es que vamos a remontarnos un poquito
a todo el escándalo de la Estela de Luz. Y no desde el sexenio de Calderón, que se ve muy bien que fue una obra que tuvo un sobrecosto como de 300, 400%, sino lo que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas. Todo inicia cuando el presidente López Obrador se refiere a esta obra y dice, bueno, pues es para ponerle un letrero del monumento a la corrupción. Ahora, resulta que esta Estela de Luz fue construida por empresas en donde estaba asociado Alfonso Romo, y la primera reacción de estas redes borolistas fue culpar a Alfonso Romo, decir, no, señores, es que esto no es culpa de Felipe Calderón, esto es culpa de Alfonso Romo y sus constructoras que se robaron el dinero. Y ya conforme fue fluyendo la información, quedó constatado que el dinero no se perdió cuando llegó a las constructoras, sino se perdió muchísimo antes, que sí hubo un ajuste de sobrecostos también en la parte física, pero que los que se mancharon fueron los administradores. Incluso se le presentó una demanda a Felipe Calderón porque él, para argumentar transparencia, se agarró a unos funcionarios menores y lo usó como chivos expiatorios, mientras él, su jefe de la oficina, Patricia Elizondo, y el administrador especial que puso para la Estela de Luz salieron libres. Entonces, eso es lo que ha surgido, ha caminado en estos últimos días. Entonces, Margarita Ríos Farjat sabemos muy bien que es del equipo de Alfonso Romo. Ella estuvo trabajando muchos años con él, incluso eso lo han tratado de utilizar ahora para desprestigiar su nombramiento. Hoy hay un artículo donde ella la señalan que omitió incluso en su currículum declarar que trabajó para Alfonso Romo, pero ella lo que dijo que era una asesora independiente, que le trabajaba a él como le trabajaba a otros. Pero es indudable finalmente esta relación entre ambas personas, y es indudable que si alguien tiene conocimiento al interior de las tranzas en la Estela de Luz es este grupo, y obviamente también Margarita Ríos Farjat. Y eso es a lo que le teme Felipe Calderón. Pasó de tener un ministro que él controlaba a una ministra que no le va a aceptar los cuchupos, que no le va a aceptar la corrupción, y que además tiene mucha claridad de cómo estuvieron moviéndose los miles de millones, porque son miles de millones de pesos en la Estela de Luz. Sabe que hay una demanda, la cual sabe también puede agarrar atracción porque la respondió en cuestión de minutos, subió su comunicado a las redes sociales, y ahora evidentemente él no quiere que llegue una persona con este perfil a la Suprema Corte. Entonces, los panistas también lo saben, y entonces se empiezan a alejarse de él. Y ese es el escenario también que preocupa a Felipe Calderón. Y vamos a escuchar, hablando de estos temas de independencia, lo que opina la propia Margarita Ríos Farjat. Porque aquí hablamos de su relación con Alfonso Romo, pero no es tan importante esto. Lo importante es que ya no se va a vender como lo hizo Eduardo Medina Mora, y no va a cuidar los intereses de Calderón y de Peña como lo hizo Eduardo Medina Mora. Sabemos muy bien, está documentado, y hasta estamos esperando a ver en qué momento van por él. Pero también es importante la opinión de la nueva ministra sobre estos temas, las relaciones políticas amistosas y el trabajo del ministro. ¿La presidencia llega sin vínculos con la presidencia de la República y cargo? Mire, esa es una pregunta que resulta ser como una falta de respeto a la institución, al Senado, etc. Pero la comprendo perfectamente bien, porque pues fue una preocupación social. Yo trabajo en el gobierno federal, trabajaba en el gobierno federal, era jefa del Servicio de Administración Tributaria, estábamos presentando la renuncia, estaba con licencia. Eso podría ser un vínculo en el sentido que yo he sido parte de las autoridades fiscales mexicanas. Pero fuera de eso yo no veo que haya algún problema con la autonomía y demás. El trabajo es público, seguirá siendo público, y yo lo que puse a consideración aquí del Senado es mi expediente de vida, que no nace a partir de que estamos en el Servicio de Administración Tributaria, sino viene desde atrás, de muchos años, como profesionista independiente, como abogada, como funcionaria que fui hace muchos años en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo creo que en ese sentido mi compromiso es porque eso quede muy claro. He trabajado en el gobierno con mucho orgullo del trabajo que hemos realizado, y donde nos han acompañado también miles de funcionarios que son muy profesionales y muy dedicados. Bueno, es lo que opina Margarita Ríos Farjat, y hay algunas anécdotas interesantes, porque también lo que se ha relatado en algunas columnas es que cuando ella
ya sale con este nombramiento, se empieza a despedir de los senadores, varios de ellos incluso de oposición, porque sí la apoyaron, la oposición. La verdad es que también entre panistas y priistas alcanzaron la votación. Decían, bueno, tenemos ministra de lujo, y lo que ella respondió es, a ver, espera, dímelo en 15 años. Vamos a esperar 15 años. ¿Por qué? Porque en 15 años termino mi encargo y ahí vas a saber si realmente cumplí con el compromiso. Y ahí sí te acepto tu reconocimiento. Ahorita vamos a trabajar, es lo que dijo Margarita Ríos Farjat. Entonces ella está muy centrada en esto, mantener su autonomía e independencia, y esto significa que ya se termina parte de este proceso. Todavía no concluye, todavía hay algunos puntos que hay que atender, pero este cambio, esta transición en el Poder Judicial, donde ya se le va quitando el control, el poder a estos grupos, y ahora entonces, como que lo defendían en un principio, porque Felipe Calderón y su gente y estos opositores lo defendían, ahora van a empezar a cuestionar todas sus acciones y decisiones, porque ya no las pueden controlar y saben que las pueden perder. Entonces esa es la parte política detrás de este nombramiento, que puede tener muchos alcances, y no solo en este caso, sino en otros tantos más que se van a ir presentando. Así que pues felicidades a Margarita Ríos Farjat, y la ciudadanía también vamos a estar muy pendientes de su papel. Bueno, vamos a continuar con este tema, sobre todo del rompimiento entre ya los grupos de poder que están ya cuidando sus intereses.